Buenos días. Hoy el equipo uno les va a presentar el tema de hemorragia y shock. Una hemorragia es la pérdida aguda del volumen de sangre circulante. El volumen de sangre en un adulto puede variar considerablemente, pero aproximadamente representa 7% del peso corporal. Por ejemplo, en un varón de 70 kilogramos, el volumen de sangre circulante va a ser aproximadamente 5 litros. Las hemorragias se van a clasificar según el porcentaje de sangre circulante perdida. En el caso de la hemorragia clase uno, es el equivalente a donar una unidad de sangre y representa menos del 15% de la sangre circulante total. Los síntomas son mínimos o nulos y bueno, pues podría haber taquicardia. Mm. La hemorragia clase 2 es en la que se pierde entre 15% y 30% de la sangre circulante total. Habrá taquicardia, taquipnea y disminución de la presión de pulso porque hay un aumento de catecolaminas y estas catecolaminas van a aumentar el tono vascular periférico y la resistencia de la circulación. Y bueno, pues también puede haber cambios mínimos en la presión sistólica. Y el flujo de orina medio es de 20 a 30 mililitros por hora. En la hemorragia clase 3 ya hay una pérdida de sangre más considerable, ya que representa entre 31% y 40% del volumen de sangre circulante total. Esto va a causar que tengamos una perfusión inadecuada, con taquicardia y taquipnea todavía más severa que en la clase 2. Va a haber cambios importantes en el estado mental y una caída de la presión arterial sistólica. Para el manejo en una urgencia, lo primero que se debe hacer es detener la hemorragia y luego buscar revertir el choque por la pérdida de sangre. Y por último, tenemos la hemorragia clase 4, que es una pérdida mayor al 40% del volumen de sangre circulante total. Es muy peligroso para la vida y tendrá una taquicardia muy marcada con una disminución muy significativa de la presión arterial sistólica y la presión arterial del pulso o presión arterial diastólica casi no medible o no medible. La producción de orina va a ser insignificante y el estado mental del paciente va a estar completamente deprimido. Su piel va a estar fría y pálida. Va a requerir una transfusión rápida e intervención quirúrgica. Y por último, tenemos los factores confusos. No porque los factores en sí sean confusos, pero porque pueden confundir el manejo de la hemorragia. El primero es la edad del paciente, el segundo la gravedad de la lesión, luego uno muy importante, el lapso entre el comienzo de la lesión e inicio del tratamiento, la terapia de fluidos prehospitalaria y finalmente los medicamentos utilizados para condiciones crónicas. Todo esto se tiene que tener en cuenta para poder iniciar el manejo correcto de una hemorragia. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del shock hemorrágico, el cual este es una forma de shock hipovolémico en el que la pérdida severa de sangre va a ser de 30 a más del 40%, la cual va a conducir a lo que es un suministro inadecuado de oxígeno a nivel celular, y si esta continúa, bueno, la muerte va a ser inminentemente. Nosotros nos vamos a basar sobre todo en lo que es la clase 3 y 4, la cual la pérdida sanguínea en mililitros va a ser de 1500 a más de 2000 mililitros. El porcentaje, pues bueno, ya se mencionó. La presión arterial, la del pulso, sobre todo, va a ser de más de 120 a 140 latidos por minuto en frecuencia. La presión arterial, ahí sí va a ser una hipotensión supina o una presión diastólica no medible. Además de eso, bueno, el llenado capilar va a ser de 2 a 3 segundos o hasta más de 3 segundos. Una frecuencia respiratoria va a ser de 30 a más de 40 respiraciones por minuto. La diuresis va a ser de 15 a 5 mililitros o hasta anuria. El estado mental va a ser ansiedad severa, el paciente puede estar agitado, puede estar letárgico o en coma.
y el reemplazo de fluidos sobre todo se va a dar en base a cristaloides y paquetes globulares. Las causas, tenemos que tener en cuenta que la principal causa de shock hemorrágico son los traumatismos. De ahí le van a seguir lo que es la hemorragia materna, las hemorragias gastrointestinales, las perioperatorias o la ruptura de un aneurisma, pero la principal va a ser los traumatismos. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Bueno, como ya lo mencionamos, va a ser oliguria o anuria, taquicardia, taquipnea, pulso débil y rápido, palidez de tegumentos y piel fría, datos de hipoperfusión, mareo y fatiga, diaforesis y confusión. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico se debe dar técnicamente desde su manejo prehospitalario. ¿Por qué? Porque el diagnosticar en etapas tempranas la hemorragia va a salvar vidas. Una vez que ya nos llega a nosotros a hospital, bueno, siempre tenemos que hacer una buena anamnesis en la cual tenemos que precisar el origen de la hemorragia, tenemos que hacer una exploración física. En cuanto a laboratorios, bueno, vamos a poder solicitar lo que es un hemograma, en el cual vamos a ver la hemoglobina disminuida, el hematocrito, el cual va a estar disminuido por dilución, porque se le tiene que empezar a administrar lo que son cristaloides. El grupo IRH, esto, bueno, en base a la movilización del banco de sangre. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros ya detectamos que nuestro paciente está en shock hemorrágico, bueno, empezar a solicitar lo que son los paquetes globulares para su manejo. Además de eso, bueno, los electrolitos en el cual podemos ver disminuido lo que es el potasio y el calcio. En cuanto a la gasometría, vamos a poder ver lo que es el déficit de base y el lactato aumentado. Y esto nos va a hablar o nos van a hacer datos de baja perfusión o hipoperfusión. En las radiografías, bueno, tenemos que solicitar radiografías de tórax, extremidades y pelvis. Hay que recordar que en las extremidades y en la pelvis ahí se puede guardar mucha sangre. En extremidades 1.5 litros y en pelvis hasta 3 litros de sangre. También vamos a poder solicitar lo que es el ultrasonido FAST, el cual lo vamos a solicitar cuando tenemos sospecha de otras cavidades sangrantes, como puede ser el abdomen. También se puede pedir lo que es un ATAC y esto solamente se va a solicitar si el sangrado es incierto, ya que si no sabemos dónde está el sangrado, bueno, podemos solicitar lo que es una tomografía y la exploración quirúrgica, en la cual, bueno, ya una vez que nosotros tenemos nuestra sospecha, aquí lo que se tiene que hacer es, pues bueno, abrir al paciente, ver y explorar. Si encontramos nuestro sitio de hemorragia, pues bueno, hacer lo que es una reparación y posteriormente el cerrado del paciente. En cuanto a su manejo, tenemos que tener en cuenta que siempre debemos de activar lo que es el plan para el control de la hemorragia y protocolo de transfusión masiva. Y posteriormente, una vez activado el protocolo, bueno, tenemos que determinar cómo puede controlarse el sangrado, si por cirugía, si por hemodinamia o por algún otro tipo de proceso. Y pues bueno, solicitar la ayuda al equipo apropiado. Además de eso, bueno, tenemos que usar las vías y el equipamiento apropiado, en la cual no tenemos que esperar la colocación de una vía central para comenzar con la resucitación a base de líquidos, y a menudo las vías periféricas siempre van a ser superiores para la resucitación. Además, debemos de usar lo que es un infusor o calentador para la infusión rápida. En cuanto a las vías periféricas, es bueno pensar en la biofísica, pero sin detenernos tanto. Aquí nos va a ayudar la biofísica. Tenemos que tener en cuenta que, pues bueno, el flujo o el que se le va a suministrar a nuestro paciente, pues bueno, va a ser dado por el radio del catéter, por la diferencia de presiones, la viscosidad del fluido y la longitud del catéter. El radio del catéter, simple. El radio va a ser el factor más importante que va a determinarnos el flujo. Entre más ancho sea el radio del catéter, este va a ser mejor. La longitud del catéter, cuanto más corto sea el catéter, mejor. Entonces, no siempre un catéter central nos va a ser mejor. A menudo, pues bueno, lo que son las vías periféricas con catéteres gruesos nos va a servir muy bien para empezar la resucitación. Además de eso, bueno, la diferencia de presión es maximizar el punto de presión utilizando un infusor o una infusión a presión, ya sea con una bolsa o con un sistema de infusión rápida, el cual nos va a poder triplicar la tasa de flujo. Y pues la viscosidad del fluido. Tenemos que tener en cuenta que un fluido calentado siempre va a fluir más rápido que un fluido frío. Bueno, va a existir una clasificación
o un código de colores en cuestión de los catéteres periféricos, en las cuales van desde el 22 al 14, en la cual el 22 es azul, el 20 es rosa, el 18 puede ser corto o largo y el cual va a ser de color verde, el 16 de color gris y el 14 de color naranja, los cuales estos nos van a aportar a 1 metro de gravedad, 36 mililitros para el azul, 60 para el rosa, de 85 a 105 para el verde, para el 16 o el gris o negro va a ser de 205 y para el naranja van a ser 330 mililitros. Esto, como les mencionaba, 1 metro de gravedad y se puede triplicar el flujo siempre y cuando nosotros apliquemos una presión a 300 milímetros de mercurio. Esta pues va a aumentar. Bueno, también tenemos que usar hemoderivados de forma balanceada, la cual inicialmente es transfundir hemoderivados a una proporción física. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo debe ser brindar una resucitación balanceada, tener en cuenta lo que es la estabilidad hemodinámica del paciente, el cual tiene que ser un objetivo de la resucitación. Y pues bueno, siempre considerar el hemograma, la coagulación o los tiempos como una guía adicional para la resucitación, ya que tenemos que, si nosotros seguimos con nuestro paciente que no está coagulando, si vemos que el hemograma está muy mal, pues bueno, tenemos que considerar esto para poder nosotros darle o brindarle un buen manejo a nuestro paciente. Tal vez va a ocupar otro tipo de fármacos. Bueno, otras consideraciones van a ser el considerar lo que son los traxenémicos, el cual este va a ser efectivo en trauma dentro de las primeras 3 horas. También va a ser efectivo en lo que son las hemorragias quirúrgicas y las obstétricas. Además, también nos va a servir en lo que es la epistaxis y la hemoptisis. Y pues bueno, su dosis inicial va a ser de 1 gramo IV cada 10 minutos o en 10 minutos. Además, bueno, tenemos que corregir la coagulopatía, la cual es revertir los que son los anticoagulantes, dependiendo de la gente, como pueden ser la warfarina, la heparina o algún otro. Y pues bueno, tenemos que, si existe una disfunción plaquetaria, podemos dar lo que es la desmopresina. Además de esto, bueno, la fluidoterapia siempre va a ser muy importante o va a ser nuestro modo de actuar, nuestro principal modo de actuar, la cual es si se requieren fluidos, además de lo que son los hemoderivados, se puede utilizar lo que es el Ringer lactato u otras soluciones balanceadas para evitar lo que es el desarrollo de acidosis metabólica hiperclorémica. Además, bueno, tenemos que mantener lo que es la eutermia, porque la hipotermia va a inhibirnos lo que es la coagulación y además recordando que es dar los fluidos recalentados, lo cual nos va a hacer que nuestro paciente nos ayude con la viscosidad y nos mantenga nuestro paciente dentro de una temperatura adecuada. Además debemos de corregir lo que son los electrolitos, porque la hipocalemia es particularmente común debido al citrato de contenido en los hemoderivados y siempre debemos de evitar la acidosis, porque cuando existe acidosis va a disminuir lo que es la coagulación y va a disminuir lo que es la contractibilidad de los vasos. Y además de eso, bueno, tenemos que asegurar lo que es la ventilación para corregirnos o corregirle al paciente la acidosis metabólica. Y un objetivo que se tiene en base a esto, pues es que el pH esté siempre por arriba de 7.2. Y pues nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.